Ya. Como les decía, ¿cierto? Vamos a continuar ahora trabajando en los ejercicios que vienen a continuación. Y otro de los ejercicios, ¿cierto?, de matemática acá está dado, ¿cierto?, por esto que está aquí. Esta información, ¿ya? Esta información nos da eh, grupo de edades, ¿ya? Y cantidad de hombres, ¿cierto?, que hay en Arica y Parinacota en el año 2020, ¿ya? Tal como se puede leer, ¿verdad? Hay una columna donde está el grupo de edades, ¿ya? De 0 a 9, de 10 a 19, 20 a 29, 30 a 39, y así sucesivamente, ¿ya? Hasta llegar a 80 años y más, ¿ya? Cada uno de estos grupos de edades tiene una cantidad de hombres, ¿ya? Entre 0 y 9 años hay 11.544, que corresponde a un 15,1% de la población total, y un acumulado. Este acumulado corresponde a lo que está en este grupo de edad y anteriores. Pero como es el grupo más chico, entonces no hay anteriores. Es el mismo acumulado. Repito ahora. El segundo grupo de edad, de 10 a 19, que dice, hay una cantidad de 12.409 hombres que corresponden al 16,2%. ¿Ya? Ahora, hay otra columna, la última, el acumulado. Este acumulado, ¿verdad? Siempre en estadística, ¿cierto? Lo acumulado tiene que ver con lo anterior. O sea, si yo sumo estos 15.000, perdón, 15,1%, y le sumo lo que corresponde a este rango de edad, 12,9, 16,2, nos va a dar 31,4%. Eso es lo que es acumulado. Siempre esto corresponde a la suma de esos dos, ahí, ¿ya? Para el siguiente grupo, de 20 a 29, tengo 12.102 hombres que corresponden a un 15,8%. Este 15,8 es de esta cantidad. Pero el acumulado, o sea, esto más todos los anteriores, que sería eso, sumando eso, nos daría 47,2%. ¿Ya? Esa es la explicación, ¿cierto?, de la columna acumulado, la columna del porcentaje, la cantidad de hombres y el grupo de edad que corresponde. ¿Ya? Ahora, en base a esa información, vamos a responder la primera pregunta de desarrollo. Dice, de acuerdo con esta tabla, pregunta, ¿qué cantidad de hombres hay entre 20 y 29 años que viven en Arica y Parinacota? Entonces, 20 y 29 años es el rango de edad, ¿cierto? Vamos aquí. Y nos vamos al rango de edad, al grupo de edad, ¿cierto? Entre 20 y 29 años. Aquí estamos. Y la cantidad de hombres que tiene es 12.102. Por lo tanto, inmediatamente, como es una pregunta de respuesta, no hay un desarrollo, que es lo que voy a escribir, no hay respuesta inmediatamente. ¿Ya? La respuesta, recuerde, ¿cierto? Que tiene respuesta, tiene que ir de acuerdo a lo que me están preguntando. Entonces, podríamos comenzar al principio. ¿Qué cantidad de hombres hay entre 29, 20 y 29 años? Entonces usted puede escribir la cantidad, ¿cierto? Una forma de poder responder. La cantidad de hombres, ¿cierto? Siempre una buena redacción, una buena respuesta, ¿cierto? Es importante. La cantidad de hombres que hay entre 20 y 29 años es de, y aquí ponemos, 12.102. ¿Listo? Eso es todo, ¿ya? Y ahí, ¿cierto? Hemos dado respuesta a esa pregunta simple, ¿ya? Y que se extrae de la información que ahí está, ¿vale? Van a tener varias preguntas de esa forma, ¿ya? Así que, por ese lado, ¿cierto? Mantenga la tranquilidad, ¿cierto? Digamos, de que toda la información que ustedes les van a pedir va a estar de acuerdo a el gráfico o las tablas que ustedes les den, ¿ya? ¿Ok? Ya. Ahí estamos entonces, me parece que esto es bastante simple, ¿verdad? Y se puede extraer todo de ahí porque no hay ningún cálculo, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta, relacionada con esto mismo. Y para eso yo voy a eliminar esto para poder tener el espacio y nos vamos inmediatamente a la siguiente. Dice, ¿en qué rango de edad se encuentra el 68,2% de hombres que vive en Arica y Parinacota en el año 2020? ¿Entre qué rangos de edad se encuentra 68,2% de hombres que vive en Arica y Parinacota?
¿Entre qué rangos de edad se encuentra eso? Aquí, esto es una pregunta interesante, ¿ya? ¿Ok? Porque fíjese bien, observe, aquí lo que me están dando, vamos a anotar esto, 68,2%. Si usted se da cuenta, ¿ya? Ninguno de los porcentajes individuales corresponde a esa cantidad. Por lo tanto, tengo que buscarlos en los porcentajes que están acumulados. Y dentro de los porcentajes acumulados, aquí tengo el 68,2%. Como es acumulado, trabaja con todos los porcentajes anteriores, más ese que está aquí. Por lo tanto, trabaja con todos estos porcentajes. Ese porcentaje que está ahí corresponde a la suma de todos esos que está ahí. Y estos porcentajes en total corresponde a todos estos rangos de edades. O sea, el rango de edad para obtener el 68,2% corresponde a que va desde 0 hasta 49. Por lo tanto, inmediatamente, esa no es, esa tampoco, que es una alternativa capciosa, ¿verdad? Porque aquí está el 68,2, pero no lo es, porque también, como es acumulado, trabaja los rangos anteriores de edad. O sea, va desde 0 años hasta los 49, y ahí tengo el 68,2%. Por lo tanto, mi alternativa correcta es la letra C, de 0 a 49 años. ¿Ya? Ahora, esta pregunta tampoco requiere un cálculo, pero sí es cierto una buena interpretación de lo que significa el porcentaje acumulado, ¿ya? Recuerde, acumulado es lo que está en ese nivel más los anteriores, ¿ya? ¿Ok? Y sumando todos estos porcentajes, el rango de edad entonces fluctúa entre 0 y 49 años, ¿ya? Si fuese, por ejemplo, esta alternativa, que es muy fácil de confundirse, entre 40 y 49, que está aquí, ¿cierto? Entre 40 y 49 años, el porcentaje son 9%, no 68,2%. ¿Ok? Entonces, cuidado con eso, ¿ya? Por eso es cierto entre 0 y 49, porque todas estas edades están incluidas en esos porcentajes y corresponde a ese total, ¿ya? ¿Ok, chiquillos? ¿Ya? Importante, ¿cierto? Vuelva a retomar, después, ¿cierto? Cuando vea el video nuevamente, se va a dar cuenta, ¿verdad? Que no es tan complicado, ¿ya? Solamente una buena interpretación, una buena lectura, ¿verdad? De la información se puede resolver, ¿ya? Vamos a la siguiente pregunta. Vamos a borrar este y nos vamos a la siguiente. ¿Ya? La siguiente nos dice, ¿qué porcentaje de hombres de Arica y Parinacota tiene 60 años o más en el año 2020? 60 años o más. Aquí, ¿cierto? Tengo que buscar la información nuevamente en este gráfico, en esta tablita. Nos piden el porcentaje, ahí está, de hombres. Esto es una pregunta de alternativa, por lo tanto, ¿cierto? Aquí tengo que elegir una. ¿Cómo llega el resultado? En la alternativa no, usted puede verlo de la forma más fácil para usted, ¿ya? ¿Ok? Porque aquí no nos piden desarrollo, solamente que busquemos, ¿cierto?, la alternativa correcta. Dice, ¿qué porcentaje de hombres, de todos estos que están acá, ¿cierto?, tiene más de 60 años o más en el año 2020? 60 años o más. Vamos viendo. Rango, 60 a 69. Tengo, ¿qué cantidad de personas? Esta que está aquí. ¿Y qué porcentaje corresponde? ¿Y por qué voy a trabajar con porcentaje? Porque me están preguntando por porcentaje. Fíjese bien. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar los rangos. De 60 a 69, el porcentaje que corresponde es 11,1%. 11,1%. Como dice 60 años o más, sigo sumando. 70 a 79. De 70 a 79, el porcentaje es 6,8. 6,8%. Y 80 y más, porque estamos hablando de más años también, ¿cierto? Serían 2,6%. Entonces, de ese 80 y más, corresponde, ¿cierto?, a 2,6%.
Como me están preguntando el porcentaje de todos estos personajes, tengo que sumar todos estos tres porcentajes. O sea, sumo estos tres porcentajes y al sumar, ¿verdad? Esta cantidad de porcentaje nos va a dar 20,5%. ¿Ya? Usted suma eso a su calculadora, ¿verdad? ¿Cierto? Y le va a dar 20,5%. Por lo tanto, la alternativa correcta será la letra C. ¿Ya? Ahora, la dificultad de este ejercicio corresponde a algo muy simple, solamente sumar. ¿Ya? Y para eso tengo que interpretar bien lo que me están preguntando, porque me están preguntando por los porcentajes de toda esta información que está acá, porque eso es lo que dice ahí, que tiene 60 años o más. Entonces, todo lo que tenga 60 años o más es ese rango y los porcentajes son esos. Por lo tanto, eso es lo que sumo aquí. Y eso me da 20,5%. ¿Ok? Ahí entonces está esa información. ¿Ok? Repito, si alguien tiene después alguna pregunta, ¿verdad? Vaya haciéndola, ¿cierto? No se haga ningún problema. Si quiere que repita, lo puedo repetir, no hay ningún problema. ¿Ok? Ya. Vamos al siguiente. Vamos a borrar esta, ¿verdad? Aquí. Y nos vamos a la número 16. Dice, ¿cuántos hombres de Arica y Parinacota tienen 80 o más años en el año 2020? Bueno, esta información, ¿verdad? Aquí tengo que ver. 80 o más, ahí tengo que ver el rango de edad, ¿verdad? Y de acuerdo a eso responde. 80 años o más, ahí está. Pero me preguntan la cantidad de hombres, ¿cierto? ¿Cuántos hombres hay o que tienen 80 años y más? Ya no es un porcentaje y tampoco es un porcentaje acumulado, sino que es la cantidad. Y la cantidad la da ahí, 1996. Por lo tanto, mi alternativa correcta, ¿cierto? Inmediatamente, la letra A. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? He extraído información, ¿ya? Toda de acuerdo a la tabla que en este caso me han dado para poder trabajar en ella. ¿Ok? Y eso, ¿cierto? Serían los ejercicios correspondientes para esa pregunta, o estas preguntas, ¿ya? Correspondientes, ¿cierto? A esta tabla. ¿Ok? Vamos entonces, vamos a borrar y continuamos, ¿cierto? Viendo los demás ejercicios. ¿Qué más tengo preparado para usted acá? Probabilidades, ya. Aquí interesantísimo, ¿ya? Vamos viendo acá. También dice, lea la información y responde, ¿verdad? Fíjese bien. Aquí tenemos una lista de música chilena que incluye las siguientes canciones. ¡Wow! Interesante. Mira Niñita, de los Jaivas, quiero verte más, Francisca Valenzuela, Eligiendo una reina, los Chancho en Piedra, Mambo de Machaguay, los Jaivas, Locura espacial, Chancho en Piedra, Todo junto de los Jaivas, Muérdete la lengua de Francisco Valenzuela, Sube a nacer conmigo hermano de los Jaivas, Afortunada de Francisca Valenzuela. ¿Ya? Esta es, ¿cierto?, una lista de música chilena, ¿ya?, con las respectivas canciones y los intérpretes, ¿verdad?, de ellas. Dice, esta lista sonará en un reproductor de música que escoge el orden de las canciones al azar, sin repetirlas. Interesante, ¿ya? Entonces, aquí me están preguntando de acuerdo a esta información, ¿ya? ¿Y qué es lo primero? Vamos a poner un poquito más arriba para ver todas las alternativas ahí. Ahí sí, ¿ya? Dice, la primera pregunta en relación a esto. Recuerde, estos son, se reproducen todas estas canciones, ¿ya? Pero en un orden azar y no se repiten las canciones, ¿ya? ¿Ok? Esa es la información. Número 17 dice, ¿cuál de las siguientes operaciones permite calcular la cantidad de formas diferentes con que se pueden reproducir las canciones? ¿Ok? Bueno, para esto tenemos que hacer lo siguiente. Primero, ¿cuántas son las canciones que tenemos que tener? ¿O cuántas son las canciones que están en la lista? No las dan, no están enumeradas, pero sí, cierto, yo tengo que saber cuántas son en total. Y para eso, cierto, lo primero que vamos a hacer es contar. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. ¿Ya?
En total, entonces, buena información, son 9 canciones, ¿ya? ¿Estamos? Ya. Ahora, de estas 9 canciones, ¿ya? Vamos a ver cómo nosotros podemos trabajar esto. De acuerdo, ¿cierto? A esto, las formas diferentes para poder reproducirlas sin repetición, estas 9 canciones, se aplica lo que nosotros llamamos el principio multiplicativo. Fíjese bien, ¿ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aquí tengo mis 9 canciones, ¿ya? Entonces, las 9 canciones solamente se reproducen una sola vez. Si yo elijo una canción una vez, voy a tener 9 posibilidades, ¿ok? Como esa canción ya se tocó, para la próxima reproducción ya no voy a tener 9, sino que voy a tener 8 canciones diferentes. Como ya reproduje 2 canciones, ya no voy a tener ni 8 ni 9, sino que voy a tener 7 canciones para poder reproducir. Como ya reproduje 3 canciones, ya no voy a tener 9, 8 ni 7, sino que voy a tener 6 canciones para reproducir. Como ya reproduje 4 de las 9, ahora ya no voy a tener 6, sino que voy a tener 5 canciones que me van a poder trabajar. Como ya reproduje 5 canciones, ya no voy a tener las 5, sino que voy a tener 4 canciones para poder reproducir. Como ya reproduje 1, 2, 3, 4, 5, 6 canciones, ahora me van a quedar solamente 3 canciones para poder reproducir. Como ya reproduje 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 canciones, de las 9 van quedando solamente 2. Y como ya reproduje 8 canciones, la última reproducción va a tener solamente una canción por reproducir. ¿Ok? Este proceso dado aquí es el que da, cuando yo multiplico todas estas posibilidades, me da la cantidad de reproducciones diferentes que puedo tener. Por lo tanto, inmediatamente me voy aquí, letra P, ¿ya? Donde me multiplica, ese asterisco es multiplicación, chiquillos, ¿ya? Por si acaso, ¿ya? Es parte de la escritura nomás, así que no se preocupen, ¿ya? Entonces, se multiplica de esa forma para sacar el total de reproducciones diferentes, ¿ya? Por ejemplo, vamos, para explicar un poco más este proceso, por ejemplo, si yo elijo Quiero verte más de Francisca Valenzuela, listo, ¿ya? De esa la elegí de 9 posibilidades. Como ya elegí esa, ya no me quedan 9, sino que ya la atarjo, ¿cierto? Y me quedan 8 posibilidades. Esas son la cantidad, ¿ya? Y así sucesivamente. Elegí Mira Niñita Los Jaiba, ya no me quedan 8, sino que ahora me quedan 7 formas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y así sucesivamente en la medida que vamos reproduciendo, ¿cierto? Las canciones, ¿ya? Y ahí estamos, pues, chiquillos. Esta es la forma de calcular la cantidad total de formas diferentes con que se pueden reproducir las canciones, ¿ya? Esa es la forma de calcular una cantidad total de formas distintas, ¿vale? Cuando me dan una estructura de esta forma, ¿ok? Vamos entonces ahora a la siguiente. Vamos a borrar, no vamos a borrar todo, así vamos a borrar todo porque se puede. Voy a eliminar acá. Y nos vamos a la pregunta siguiente, que también está relacionada, ¿verdad?, con esta información. Número 18, ¿ya? Aquí estamos. Es una pregunta de desarrollo. ¿Y qué es lo que dice esta pregunta de desarrollo? Fíjese bien. Dice, una lista de música chilena, ¿cierto? Tiene todas estas canciones, como ya lo dijimos, se reproducen, ¿cierto?, al azar y sin repetirlas. La pregunta en relación a esto dice, ¿cuál es la probabilidad que la primera canción que se reproduzca sea de Chancho en Piedra? ¿Ya? Eso es lo que me pregunta. ¿Cuál es la posibilidad de que la primera canción que se reproduzca sea de Chancho en Piedra? Entonces, aquí vamos a hacer uso de lo que yo les decía en clase en relación a la regla de Laplace, ¿ya? La probabilidad de que se reproduzca la canción Chancho en Piedra, vamos a poner aquí, probabilidad de que sea Chancho en Piedra, aquí, ¿cuál va a ser? ¿Ya? Y esto, cierto, está dado por el número de casos favorables, ¿ya? Y eso, cierto, dividido siempre por
el número total de casos. Número total de casos. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Para poder calcular esta probabilidad, debo saber cuántos casos favorables tengo para que la canción sea de Chancho en Piedra y el total de casos. Dijimos, el total de casos, total, N, ¿cierto? Eran 9 canciones. Por lo tanto, de estas 9 canciones, ¿ya? Que es el total de casos, ¿cuántas son de Chancho en Piedra? O sea, esos son los casos favorables. Y empiezo a buscar, pues, ¿cuántas canciones de Chancho en Piedra tengo? Aquí tengo una, no, no, dos, no, 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 no. Son 2, ¿ya? Entonces, tengo 2 canciones de Chancho en Piedra de un total de 9. 2 de 9. Y esa es la probabilidad, ¿ya? ¿Ok? Entonces, vuelvo a insistir, la probabilidad de que la primera canción que se reproduzca sea de Chancho en Piedra, tenemos que buscar cuántas canciones son favorables, o sea, cuántas son de Chancho en Piedra, son 1, 2, de un total de casos, ¿cuántas canciones son? 9. 2 de 9, esa es la probabilidad de trabajar, ¿ya? Entonces, como es una pregunta de desarrollo, tiene que haber una respuesta, ¿ya? Vamos a escribir la palabra completa, respuesta. ¿Y cuál sería la respuesta? La respuesta tiene que ver en relación a la pregunta. Dice, la probabilidad de que la primera canción, la primera canción, eh, de que la primera canción que se reproduzca, por eso va en relación a la pregunta, que se reproduzca, ¿ya? Reproduzca, sea de Chancho en Piedra, ¿cierto? Piedra, es de 2 partido 9. Y usted me dirá, pero ¿puedo hacer la división? Sí, no hay ningún problema. Usted lo puede escribir. Si usted divide 2 por 9, eso nos va a dar 0,22, 2, 2, 2, 2, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y esto si usted, pero profe, ¿lo puedo pasarlo a porcentaje? También, que es una forma para formar esta información en porcentaje, se multiplica por 100 esto. Y a multiplicar por 100, ¿cierto? Eso quedaría como 22,2% aproximadamente. ¿Ya? Pero lo correcto es eso que está ahí. 2 dividido 9. Si 2 lo divido por 9, ¿cierto? Me va a dar eso. Y si esto lo multiplico por 100, me da 22,2%. ¿Ya? Eso. ¿Ya? Y ahí, ¿cierto? Tengo la probabilidad de que la primera canción que se reproduzca sea de Chancho en Piedra, es 2 de 9. ¿Listo? ¿Por qué? Porque son 2 canciones de Chancho en Piedra de un total de 9 canciones. ¿Ya? Eso es. ¿Ya? Eso es entonces la respuesta para esta pregunta número 18, ¿cierto? En este caso, que está relacionada, ¿cierto? Con esa información. ¿Ok? ¿Ya? Recuerde, está cierto, acuérdese que en clases anteriores, ¿cierto? Cuando vimos probabilidades, ¿cierto? Eso que está ahí es lo que nosotros llevábamos la regla de Laplace, ¿ya? Y eso nos permite calcular Laplace, ¿ya? Así se escribe. Nos permite calcular, ¿cierto? Las probabilidades, ¿ya? ¿Ok? Siempre se hace lo mismo, ¿ya? Número de casos favorables para ese evento dividido por el total, número total de casos, ¿cierto? Que tenemos, ¿ya? Siempre va a ser así, ¿ok? Ya. Vamos entonces al siguiente ejercicio, también relacionado, ¿cierto? Con esto de la reproducción de música. Vamos a borrar esto acá, ahí, y nos vamos a la número 19, ¿ya? La número 19, aquí habla de, vamos a ponerlo despacio, ya, vamos a poner la alternativa, chanfle. Vamos a poner entonces, ahí están todas, ¿ya? Bien, dice, 19. Al reproducir la lista de canciones, seguimos con las mismas canciones, ¿verdad? Preguntan, ¿cuál es la probabilidad de que la primera canción sea de los Jaivas o de Francisca Valenzuela? ¿Ya? Entonces, aquí voy a tener que trabajar, ¿cierto? Siempre una palabra clave que les voy a indicar ahora.
Fíjese bien. Primero, estamos hablando de dos probabilidades, ¿ya? Una probabilidad de que la primera canción sea de los Jaivas y otra probabilidad de que sea de Francisca Valenzuela. ¿Estamos bien? Entonces, fíjese bien. Vamos a saber entonces. Los Jaivas. Vamos a comenzar primero. Los Jaivas. ¿Cuántas canciones tienen los Jaivas? Vamos a ver acá. Mira, niñita. Mambo de Machaguay. Todos juntos. Y suben a ser conmigo, hermano. ¿Cuántas canciones son? Son 4. Entonces los Jaivas tienen 4 casos favorables, ¿ya? O sea, 4 canciones, ¿ya? Para poder calcular, ¿cierto? Después las probabilidades, ¿ya? La otra persona es Francisca Valenzuela. Vamos aquí, la Fran Valenzuela, ¿ya? Valenzuela. Vamos a ver, ¿cuántas canciones tiene la Francisca Valenzuela? Quiero verte más, una, y acá, muérdete la lengua, que serían 2, y afortunada, que serían 3. Entonces, Fran Valenzuela tiene 3 casos favorables, ¿ya? O sea, tiene 3 canciones en esta lista de reproducción, ¿ya? 3 casos favorables, ¿ya? ¿Ok? ¿Estamos bien? Ya. Vamos entonces. ¿Qué tenemos acá? Favorables, ¿ya? Favorables, ahí está. Listo. Entonces, de acuerdo a esto, ¿qué es lo que necesitamos? Otra cosa más, fíjese bien lo que hay entre cada una. O, cuando les aparezca O entre medio de las probabilidades, usted tiene que sumar las probabilidades. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Vamos a sumar la probabilidad de que salga una canción de los Jaivas más la probabilidad, ¿cierto?, de que ocurra la canción o que salga la canción de Francisca Valenzuela. ¿Ya? Probabilidad de Fran Valenzuela. Fran Valenzuela. ¿Ya? Entonces, así se traduce, ¿cierto?, ese O. ¿Ya? Para calcular la probabilidad, tengo que calcular las probabilidades por separado. Y cuando salga O, la sumo. ¿Ok? Bien, vamos a ver, ¿cuál es la probabilidad de que salga una canción de los Jaivas? Casos favorables, aplicando la regla de Laplace, ¿cierto? Acuérdese, Laplace dice, la probabilidad de que ocurra algo es igual al número de casos favorables dividido por el número total de casos, ¿ya? Eso nunca se olvide. Los casos favorables para los Jaivas, 4. De un total de ¿cuántas canciones? De 9. Como es O, lo sumo, con la probabilidad de sacar una canción de Francisca Valenzuela. Y la canción de Francisca Valenzuela son 3 casos, o sea, son 3 de un total de 9. Y si nosotros sumamos esto que está acá, tienen igual denominador, así que es fácil trabajarlo, esto nos quedaría 4 más 3, todo eso partido por 9, y eso nos da 7 de 9. ¿Vale? Por lo tanto, la probabilidad de que la primera canción sea de los Jaivas o de Francisca Valenzuela es 7 novenos. Y aquí, ¿cierto? Está la letra D. Ahí no se ve bien, pero son 7 partido 9. Que el 9 salió al otro lado. ¿Ya? Y ahí tengo mi alternativa correcta. 7 novenos. ¿Ya? ¿Ok? Ahora, esos chiquillos es súper, súper, súper importante que usted lo tenga presente siempre. ¿Ya? ¿Ok? Siempre es importante que cuando le salgan estos casos de probabilidades, la probabilidad siempre la calcule utilizando la regla de Laplace, ¿ya? ¿Ok? Eso lo puede también revisar en el manual y también está, ¿cierto?, en los libritos rosados que ustedes les dieron también, ¿cierto? También puede buscar y profundizar más en eso, ¿ya? Por aquí, ¿cierto?, está la aplicación de esta regla de Laplace para calcular probabilidades, ¿ya? Téngalo presente, ¿ya? Para que lo pueda responder bien, ¿cierto? En la prueba, ¿ya? ¿Ok? Aquí vamos a, lo que voy a hacer es esto. Ahí sí, ¿ya? Voy a borrar los bonitos y ahí estamos, ¿ya? Ahí está, 7 novenos, ¿cierto? Es la probabilidad de eso, ¿ya? No sé, ¿tienen alguna pregunta? Yo creo que pueden tener muchas preguntas, pero la idea, ¿cierto? Es que, como les dije, esto va a estar está siendo grabado, por lo tanto, si usted lo puede ver después, se lo pide a la señorita Paulina nomás,
ya la grabación porque se la voy a enviar una vez que termine todas las clases del día de hoy, ¿ya? ¿Ok? Ya. Vamos entonces con el siguiente ejercicio, aprovechando, ¿cierto?, estos últimos minutitos que nos quedan, ¿ya? Me voy a saltar ese porque quiero ver acá, lo de la iguana, ¿ya? Esto, ¿cierto?, me parece que es importante, ¿ya? También, ya, lo otro digo, también es importante, ¿ya? Pero miren, vamos, no se los voy a mostrar nomás, yo creo que es importante porque les va a salir esto y quiero que lo vean también, ¿ya? Ya. Fíjese bien, dice, observe la siguiente función, ¿ya? Este es un gráfico, ¿ya? Y la gráfica siempre de las funciones que tengan raíces, siempre parten de un punto y y van avanzando hacia otro, ¿ya? Fíjese bien, a ver, ¿cómo lo explico esto sin tener materia? Porque en realidad resulta a veces complejo, ¿cierto? Resolverlo sobre la nada, ¿ya? Mire, esto es una función, ¿ya? G de X se va a graficar dependiendo los valores del valor que tenga X, ¿ya? Fíjese bien. Ahora, ¿en qué me debo fijar cuando tengo una raíz? Siempre la gráfica de las raíces tienen esta forma, así, ¿ya? O, si, ¿cuándo tienen esta forma? Cuando afuera hay un signo positivo, o sea, no tiene nada. Así va a ser. ¿Y cuándo va a ser hacia abajo? Cuando la raíz sea negativa, ¿ya? Cuando la raíz sea negativa, por ejemplo, tengo menos la raíz, ahí va a ser esto. Cuando tengo más raíz, siempre va a ser de esta forma, ¿ya? Hacia arriba. Por lo tanto, inmediatamente yo descarto esta y descarto esa. Por lo tanto, entre la A y la B es donde yo tengo que elegir, ¿ya? Eso es lo más importante. Siempre cuando la raíz afuera sea positiva, va a ser hacia arriba, ¿ya? Y si es negativo afuera de la raíz, entonces hacia abajo, ¿ya? Y si se da cuenta, en las cuatro está la curvita. Siempre empieza de un punto y sigue hacia adelante, ¿ya? Bien, veamos aquí. ¿Qué es lo que nosotros podemos trabajar o profundizar en esto? Primero, lo que está dentro de la raíz es importante, ¿ya? Aquí, fíjese bien, ¿qué es lo que ocurre cuando yo trabajo este tipo de cosas? ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa aquí? Cuando yo comienzo a trabajar, ¿ya? Ya, ahora, veamos. Aquí tenemos, aquí, vamos viendo acá. Por ejemplo, ¿qué pasa aquí? El valor de X, en este caso, ¿cierto? ¿Ya? Siempre comienza aquí, no se ve muy bien, pero ese son -4, y aquí comienza desde el 4, ¿ya? Entonces, esto que está aquí, está la clave. Si este es un 4 positivo, entonces, ¿dónde comienza? En -4, ¿ya? ¿Por qué? Porque -4 más 4 me da 0, la raíz cuadrada de 4 es 0, entonces ahí comienza. Si esto fuese, entonces esa es la gráfica de eso. Si fuese esto, sería g de x igual raíz cuadrada de x menos 4, ¿ya? Siempre con el signo contrario, para comenzar desde aquí. Si esto es menos, entonces comienza desde el más. Si es más, entonces comienza desde el menos, ¿ya? Eso es como los que siempre usted va a tener para cuando trabaje esto. Generalmente, chiquillos, chiquillas, ¿cierto? Les va a ocurrir que les va a salir generalmente la misma función, porque es la misma función que sale siempre, ¿ya? Cuando le salga x más 4, comienza desde el -4, de ahí para arriba, ¿ya? ¿Y por qué para arriba? Porque es positivo, ¿ya? ¿Ok? Eso es lo que le puedo dar como información para ese ejercicio, ¿ya? ¿Estamos? Bien, vamos entonces al siguiente. Vamos a borrar aquí, porque ahí no hay mucho ejercicio que hacer, ¿ya? Solamente es interpretar eh, cuál es la gráfica, nada más, ¿ya? Ya, miren chiquillas, aquí hay una información que es interesante, ¿ya? Y aquí, ¿cierto? También les va a salir, ¿cierto? Un trabajo interesante en relación a esto, ¿ya? Porque van a haber problemas que tienen que ver con las funciones, ¿ya? Fíjese bien y observe. Dice, en una isla se introdujeron iguanas, ¿ya? Al principio, a la reproducción fue rápida, pero los recursos de la isla comenzaron a escasear y la población disminuyó. El número de iguanas a los T años, o sea, T que sale acá, es la cantidad de años de haberlas dejado en la isla, está dada por esta función, ¿ya? Esa es una I. I de iguanas va a depender del total de años que vaya a tener, ¿ok? Entonces, ¿qué es importante sacar de acá? La información correspondiente. Fíjese bien, voy a tener acá.
¿Mm? Vamos a anotar aquí. Y, perdón, ahí. Y de T, ese es el total de iguanas. Total de iguanas. ¿Ya? Iguanas. Y T, ¿cierto? Es el tiempo que está dado en años. Tiempo en años. ¿Ya? Esa información, ¿cierto? Es la que tiene que tener presente. Ese es lo que está ahí. ¿Ya? Ahora, fíjese bien, como me queda poquito tiempo, entonces por eso quiero alcanzar, ¿cierto? Explicarle este ejercicio. Desde que las iguanas fueron introducidas y mientras la población iba en aumento, ¿cuántos años pasaron para que se alcance una población de 200 iguanas? 200 iguanas. Total de iguanas, o sea, estos 200. Y me va a quedar 200 es igual menos t elevado a 2 más 22t más 104. ¿Ya? Y aquí es donde yo tengo que empezar a buscar. ¿Ya? ¿Cómo puedo buscar? Puedo buscar a través de las alternativas, porque me las dan, ¿ya? Y las alternativas, ¿cierto? Vamos viendo acá. ¿Qué pasa si t vale 4 años? Reemplazo aquí el t por 4, ¿ya? Y me va a dar, ¿cierto? Un resultado. Si este resultado que me da aquí me da 200, entonces ese es, ¿ya? Veamos, vamos a reemplazarlo. Fíjese bien, ¿qué pasa si t es igual a 4? Reemplacemos por 4 para ver esa alternativa. Veamos, me quedaría menos 4 elevado a 2 más 22 por 4 más 104. ¿Ya? Esto me da menos 16 más 22 por 4 nos da 88 más 104. Y eso es imposible que me dé 200. No me da 200. Es distinto a 200. ¿Ya? Por lo tanto, la alternativa A no es. ¿Ya? Vamos entonces ahora para 6 años. ¿Qué pasa con los de 6? ¿Qué pasa si t vale 6? Voy a hacerlo acá arriba. Si t es igual a 6, me quedaría menos 6 elevado a 2 más 22 por 6 más 104. Me quedaría menos 36 más 6 por 2 son 12, 2 por 6 son 12 y 1 son 13, más 104. ¿Ya? Y si yo trabajo esto, ¿ya? Si yo trabajo esos dos, 132, le quito 36, me queda 96, me parece, ¿ya? 96 más 104 y si sumo eso me da 200. Por lo tanto, al darme 200, corresponde a eso que está ahí. ¿Ya? Ya, chiquillas, se nos acabó el tiempo antes que se corte la comunicación. Eh, Revisen después, ¿cierto?, la información que está acá para que después la puedan trabajar, revisar y ver de una forma. Esto también se puede resolver de otras formas, pero esta es como la más fácil para trabajarla y resolverla. ¿Ok? Eso sería, chiquillas, ¿ya? Hasta aquí entonces